Bienvenidos en el nombre del Señor a la distancia. Demos gracias por todas las bendiciones y también por la comunión con el Señor y entre nosotros. Con gozo exaltemos su nombre, como dice el Salmo 100. Adoren al Señor con regocijo. Amén. Hermanos, Dios les bendiga. Quería compartir con ustedes la palabra del Señor en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16. En este contexto vemos que el Señor Jesús se encuentra con un fariseo llamado Nicodemo, donde el cual tiene una conversación con él y le habla acerca de la necesidad de la regeneración, del nacer de nuevo espiritualmente. Y en este pasaje muy conocido que es Juan 3:16, que tal vez muchos lo saben de memoria, tal vez muchos lo conocen, o tal vez muchos otros todavía no lo escucharon. Martín Lutero dijo acerca de este pasaje que es el Evangelio en miniatura, y quería compartir con ustedes. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera Dios amó al mundo, a un mundo lleno de personas viles, pecadoras, perdidas en nuestros delitos y pecados. Dios amó al mundo. Dios, quien es un Dios de amor, un Dios fiel, un Dios compasivo, un Dios santo y un Dios justo. Y Dios mandó a su Hijo Jesús, quien vino a este mundo, quien nació, padeció, murió y resucitó al tercer día de los muertos. Y Jesús en la cruz cargó nuestros pecados, y la ira de Dios cayó sobre él. Jesús tomó nuestro lugar, con el propósito de que podamos tener vida eterna, de que podamos conocerle como Señor y Salvador de nuestras vidas. Y en el versículo 18 dice: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El que no cree ya ha sido condenado. Hay condenación para los que no creen en el Señor, pero Dios quiere que todos les conozcamos. Y en 1 Juan, capítulo 1, versículo 9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Condenación eterna y vida eterna. Jesús nos ofrece vida eterna. Si realmente no le conocemos o si realmente estamos caminando sin Él. Si confesamos nuestros pecados, nuestras faltas, si nos arrepentimos, si realmente retornamos a Él, Él es fiel, Él nos perdona y nos limpia de toda maldad. Que podamos confiar en Él, que podamos volver a sus caminos. En Él encontramos esa paz que sobrepasa todo entendimiento. En Él encontramos justificación, perdón de nuestros pecados y vida eterna. Ese es el propósito por el cual Jesús vino, que podamos tener vida eterna y conocerle y encontrarnos con Él algún día. Así que esto quería compartirles con ustedes. Nunca leemos los manuales. Recuerdo mi primer teléfono móvil, una creación increíble. Apenas lo tuve en mis manos, lo comencé a usar. Probando por ensayo y error, o mirando cómo otros lo usaban, logré descubrir algunas de sus funciones. Un día la batería dejó de funcionar. Estaba incomunicado. Comencé a buscar la respuesta de por qué ya no funcionaba. Más tarde descubrí que se debía al uso inadecuado que le estaba dando. No había considerado el manual, siendo que, ¿quién conoce mejor la creación que el creador mismo? Ahora piensa en ti. Eres una creación increíble, pero ¿quién eres? ¿Por qué estás aquí?
Probando por ensayo y error, buscamos lo que nos parece mejor. O miramos cómo otros viven día a día, los imitamos y así queremos darle un sentido a nuestras vidas. Pero, ¿alguna vez has llegado al punto de que nada parece tener sentido? Se siente como si algo se hubiese estropeado en nuestras vidas. Y es que hemos ignorado el manual de la vida. Hemos dejado a Dios en último lugar en vez de amarlo sobre todas las cosas. Hemos hecho todo al revés, todo lo malo y todo lo que nos destruye. Porque, ¿cómo podemos saber lo que es malo si no tenemos claro lo que es bueno? Hay un libro que nos habla de un hombre llamado Jesús, quien nos mostró lo bueno y lo malo. Él es el Hijo de Dios quien murió en la cruz cargando en su espalda todas las cosas que has hecho y que destruyen tu vida. Él nos advirtió que la consecuencia de rechazar sus mandamientos será una eternidad apartados de nuestro Creador, apartados de su amor, atados al sufrimiento eterno. Él te ama y quiere que confíes en Él con todo su corazón. Dejes atrás tu antigua vida y sigas sus pasos. Cristo quiere restablecer la comunicación contigo. Él quiere tener una relación contigo. No esperes otro día. Buenas tardes, hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a tener un tiempo de adoración y antes de comenzar, lo importante es que podamos pensar de qué manera nos presentamos delante de Dios. El Salmo 24 nos dice: ¿quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha llevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Él recibirá la bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Este pueda ser nuestro deseo, poder presentarnos delante de Dios con un corazón limpio y con una actitud sincera. Señor, ¿quién entrará a tu santuario para adorar? Señor, ¿quién entrará a tu santuario para adorar? Desde manos limpias, el corazón puro y sin vanidades, que sepa amar. Desde manos limpias, el corazón puro y sin vanidades, que sepa amar. Señor, yo quiero entrar a tu santuario para adorar. Señor, yo quiero entrar a tu santuario para adorar. Dame manos limpias, un corazón puro y sin vanidades, que pueda ayudar. Dame manos limpias, un corazón puro y sin vanidades, que pueda ayudar. La próxima canción que vamos a cantar nos está invitando a que podamos meditar tal vez y reflexionar en qué es lo que realmente nos importa, qué es lo importante en esta vida. Y nos dice que podemos perder muchas cosas, que hay cosas que van, cosas que vienen, pero lo que realmente debemos preguntarnos es si nosotros estamos atesorando al Señor Jesús como el primero en nuestra vida. Esta canción nos dice que lo que no debemos perder es nuestra relación y nuestra comunión con el Señor. Los bienes es mucho, de la salud es más, perder el alma es perdida tal que no se recobra jamás. Perder el alma es perdida tal que no se recobra.
Voy a leer en Marcos capítulo 11 del versículo 12 al 21, que dice: Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: Nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo: ¿No está escrito: mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Podemos ver en este pasaje, ¿no? En la primera parte, ¿no? La primera parte donde habla sobre la maldición de la higuera, ¿no? Que Jesús utiliza su poder de una forma diferente a lo que hasta el momento lo había utilizado, ¿no? Bien conocemos que Jesús hizo milagros, ¿sí? Sanó a personas enfermas, le dio la visión a ciegos, ¿sí? Multiplicó los panes y los peces, ¿no? A través de su poder. Pero acá, en este pasaje, podemos ver que Jesús ese poder lo utilizó de otra forma, ¿no? En este pasaje, en vez de hacer que de esa higuera salga vida, podríamos decir, lo utilizó para quitarle la vida a esa higuera, ¿no? Como bien dicen al final, Pedro le dice: mira, maestro, al final la higuera que maldijiste se secó, ¿no? Pero igual podemos rescatar muchas cosas y podemos ver también en lo que sigue, ¿no? Y ustedes me dirán: bueno, pero ¿por qué, no? Jesús maldice la higuera. ¿Por qué descarga su ira sobre ella, no? Y bien podemos decir: bueno, Jesús tenía hambre, y cuando uno tiene hambre por ahí se pone nervioso, ¿no? Y maldijo a la higuera por el hambre que tenía, ¿no? Pero bien conocemos que Jesús tenía el poder para hacer que esa higuera saque fruto, ¿no? Así como lo hizo con los panes y con los peces, podría haber hecho lo mismo con la higuera. Sin embargo, no lo hizo, ¿no? Pero si seguimos viendo, vemos que después de ahí va al templo, ¿no? Y se encuentra con una situación dentro del templo. Y si vemos ambas partes de la historia, pueden ir unidas, ¿no? Entre la higuera y el templo. Marcos trata de demostrar esa unión entre uno y otro, ¿no? Jesús, luego dice la Biblia, dice la porción que Jesús entró al templo, ¿no? Y se encontró sorprendido por toda la actividad comercial que había en el templo. Hay versiones de Biblias que dicen de que era un mercado, era comparado a entrar a un mercado, ¿no? Imagínense ustedes entrar hoy día a la iglesia de Fiorito y encontrarnos, no sé, con una feria, ¿no? Adentro de la iglesia. Y Jesús quedó sorprendido al encontrar el templo en esa condición, ¿no? Y bueno, y reaccionó de esa forma, ¿no? De empezar a echar a los que estaban en el templo, ¿no? A los que vendían, a los que compraban, ¿no? Y podemos ver también que la Biblia muestra, ¿no? De que había cambistas, ¿no? Y sabemos muy bien que en esa época aquellos que eran cambistas utilizaban esa plata
de una forma muy particular, ¿no? Ellos hacían el cambio de dinero para quedarse con una porción. Y si bien sabemos esa porción corresponde a Dios, ¿no? Y me hace acordar esto a 1 Samuel 15:22, ¿no? Cuando Samuel le dice a Saúl, ¿no? ¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a la palabra de Jehová, ¿no? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, le decía Samuel a Saúl, y el prestar atención que la grosura de los carneros, ¿no? Muchas veces nos olvidamos de esto, nos olvidamos que Dios prefiere el obedecer, ¿no? Que los sacrificios, y que prefiere también el prestar atención, ¿no? Si yo voy al templo y estoy ahí y no presto atención, de nada sirve. De nada sirve no prestar atención a lo que dice su palabra, ¿no? Por más que estemos ahí, ¿no? Y podemos ver entonces en esta porción, ¿no? Que Jesús entra al templo, se encuentra con toda esta situación, ¿no? Se encuentra también, dice el versículo 16, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno, ¿no? Y yo voy a leerles Isaías 52:11. Isaías 52:11 dice: apartaos, apartaos, salid de ahí, no toquéis cosa inmunda, salid de en medio de ella, purificaos los que lleváis los utensilios de Jehová. Bien sabemos que Dios había puesto mandatos, ¿no? Que cuando uno se estuviera dentro del templo, dentro de la casa de Dios, se tenía que comportar, tenía que mantener una santidad, ¿no? Y eso es lo que no se estaba respetando en este templo, ¿no? Dice la Biblia, por eso él dice, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno, porque los utensilios eran para Dios, eran para la utilización de la adoración a Dios, y sin embargo ni siquiera había respeto en eso, ¿no? La gente cruzaba, iba y venía, no había una purificación real dentro del templo. Y él quiso demostrar eso, ¿no? Él quiso demostrar de que esa actitud estaba mal, ¿sí? Él pronuncia un juicio sobre el templo, así como maldijo la higuera en palabras, con su actitud él maldice el templo. Jesús vio la higuera con sus hojas verdes y atractivas, ¿no? Y uno mismo teniendo una planta de frutos en su casa podrá decir, qué linda, qué lindos frutos tendrá, ¿no? Pero por ahí Jesús en ese momento se acercó y vio que no tenía nada, ¿no? ¿De qué sirve una planta tan hermosa por fuera, con sus hojas bien verdes, que llamen la atención cuando uno se acerca y realmente no encuentra ningún fruto que tomar, ¿no? Y Jesús de la misma forma vio esa higuera, ¿no? Y al entrar al templo también lo mismo. Un templo tan grande, tan amplio, y entrar en el templo y encontrarse con lo peor, ¿no? Y podemos también ver que Jesús quería reformar esa forma de cómo estaban ahí adentro en el templo, ¿no? Bien sabemos que antes los templos estaban divididos, ¿no? Por zonas para los gentiles, por zonas para los hombres, zonas para las mujeres, para que cada uno aparte adore al Señor. Podemos ver que al haber estas diferencias dentro del templo había un templo dividido, ¿no? Y Jesús quería demostrar que vino, ¿no? Que vino a la tierra, que vino, como dice en Marcos 1:15, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Él quería demostrar en ese momento de que Él había venido del cielo, ¿no? Que había traído el reino de Dios a la tierra, ¿no? Y Jesús quería demostrar esto, ¿no?
Él quería demostrar que a partir de que Él estaba en la tierra, los sacrificios no iban a servir más. Por eso tiró todo, ¿sí? Abrió la jaula de las palomas, la jaula de los animales que estaban ahí en ese momento, ¿no? Que se ofrecían en holocausto, señores, ¿no? En sacrificio, ¿sí? Por cada uno de sus pecados. Sin embargo, Jesús dijo, bueno, basta, esto ya no es necesario más, ¿no? Porque a partir de ahora yo voy a entregar mi cuerpo, ¿no? En sacrificio, ¿sí? No hace falta otro sacrificio, ¿no? Lo segundo, volcó las mesas, ¿no? Volcó todas las mesas, ¿por qué? Porque no iba a hacer más falta tener mesas de diferentes sacrificios, ¿no? Él iba a levantar una sola mesa con su cuerpo, ¿sí? Hoy día conmemoramos la Santa Cena, ¿sí? Y conmemoramos la muerte de nuestro Señor Jesucristo a través del cuerpo y de la sangre de Él, ¿sí? Y eso es lo que Él quería demostrar. A partir de ahora iba a estar un pacto establecido. ¿Para qué? Para que conmemoremos eso, que Él vino a ocupar el lugar de ese sacrificio, de ese cordero que antes se utilizaba. Cuando Jesús murió, dice la Biblia que el velo se rasgó en dos, ¿no? Y la demostración es que no hace falta ningún sacerdote. A partir de ese momento, quien iba a tomar el puesto de intercesor entre Dios y los hombres iba a ser Jesús, ¿sí? Y no iba a hacer falta de ningún sacerdote ni nada que pueda limpiar nuestros pecados, ¿no? Solamente el creer en que Jesús murió en la cruz por cada uno de nosotros, ¿no? Si vemos en el versículo 17, Jesús cita parte, ¿no? De Isaías 56, 2 al 7, que lo voy a leer. Dice, bienaventurado el hombre que hace esto, y el hijo de hombre que lo abraza, que guarda el día de reposo para no profanarlo y que guarda su mano de hacer todo mal. Y el extranjero que sigue a Jehová no hable diciendo, me apartará totalmente Jehová de su pueblo, ni diga al eunuco, he aquí, yo soy árbol seco. Porque así dijo Jehová, a los eunucos que guarden mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto, yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros y nombres mejor que el de hijos e hijas. Nombre perpetuo les daré que nunca perecerá. Y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guardan el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto. Dice el versículo 7, yo los llevaré a mi santo monte y los crearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos, ¿no? Dice, el templo debe estar abierto a todo el mundo, ¿no? Sean extranjeros o no, o sean eunucos, ¿no? Tiene que estar abierto a todo el mundo. Él quiso sacar esas divisiones. A partir de ahora, todos pueden ser mis hijos, no solamente el pueblo de Israel, no solamente aquellos que son judíos, ¿no? Y por último también dice que mi casa de oración debe ser, ¿no? Y en Marcos, ¿sí? Al final del capítulo 11, ¿no? Al final del capítulo 11 dice, incentiva, ¿no? A que los discípulos estén en constante oración. Los invito después a seguir leyendo, ¿no? Del 20 al 26. Jesús los incentiva a que tienen que mantenerse en oración todo el tiempo. Y Él quiso dejar esto, ¿no? Que su templo tiene que ser templo, casa de oración, ¿no? Y por último, dice el versículo 17, la han convertido en cueva de ladrones, ¿no? Jeremías 7, 9 al 12 dice, hurtando, matando, adulterando, jurando en falso e incensando a Baal y andando tras dioses extraños que no conocisteis, vendréis y os pondréis delante de mí
en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, y diréis, librados somos para seguir haciendo todas estas abominaciones. Es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre. He aquí que también yo lo veo, dice Jehová. Y el versículo 12 dice, andad ahora a mi lugar en Silo, donde hice morar mi nombre al principio, y ved lo que le hice por la maldad de mi pueblo Israel, ¿no? Podemos ver que Jesús nos comparaba, ¿no? Comparaba este templo con el pueblo de Israel cuando había pecado, ¿no? En contra de Dios, ¿no? Y nosotros también podemos ser una cueva de ladrones. Fiorito también puede ser una cueva de ladrones, ¿no? Una cueva de ladrones en donde incite a que se levante el chusmerío, a que haya mentiras, a que haya pleitos, a que haya enojos, a que haya envidia, celos, ¿sí? entre los hermanos, ¿no? Que realmente no nos convirtamos en una cueva de ladrones, sino que aquellos que pasan por la puerta y vean, wow, qué gran iglesia, qué linda, cómo se saludan, ¿no? Que ese saludo también sea sincero, ¿no? No que solamente podamos demostrar algo exterior, sino que lo interior también cuente, ¿no? Y termino, ¿no? Dejando esta meditación, ¿no? ¿Nos encontraremos con frutos cuando vuelva el Señor? ¿O solamente vamos a estar con unas lindas hojas, así como en ese momento Jesús acercó a esa higuera? ¿Cómo estaríamos nosotros? Siendo cada uno una higuera, ¿cómo estaríamos? ¿Nuestras hojas estarían brillosas? Pero al acercarse, ¿tendremos frutos? ¿O solamente de vista? ¿No? Solamente una careta para los que nos ven, ¿no? Y por último, ¿pronunciaré su juicio sobre nosotros? Espero que no, ¿no? Espero que no pronuncie un juicio así como lo hizo contra el templo en ese momento, sino que realmente nos encuentre fieles, nos encuentre obedeciendo su palabra y haciendo lo que manda, ¿no? Que es alabar su nombre, adorarlo, ¿no? Y evangelizando constantemente, ¿no? No mirando en lo que hace el otro, en lo que pasa alrededor, ¿no? Sino mirando cada uno en lo suyo propio, ¿no? Que Dios los bendiga.